Esta historia me la envió un seguidor llamado Sebastián, quien trabajaba como operador técnico en una estación de radio en Rosario, Argentina. Lo que me contó sobre sus últimas noches en esa estación me dejó sin dormir durante días. Si tú también tienes una experiencia relacionada con transmisiones extrañas, voces que no deberían estar ahí, o mensajes que vienen de ningún lugar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. A veces la tecnología capta cosas que no estamos preparados para escuchar. Ahora, déjame llevarte a una cabina de radio en las primeras horas de la madrugada, donde Sebastián descubrió que no todas las voces que se transmiten pertenecen a los vivos. Me llamo Sebastián y durante 4 años trabajé como operador técnico nocturno en Radio Milenio FM, una estación pequeña en Rosario. Era un trabajo solitario pero bien pagado. Mi turno comenzaba a medianoche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esas horas, yo era el único empleado en todo el edificio. La estación ocupaba el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En los pisos inferiores había oficinas vacías que solían alquilarse pero que llevaban años desocupadas. El dueño del edificio vivía en Buenos Aires y raramente venía a Rosario. Básicamente, después de medianoche, ese edificio de 5 pisos era completamente mío. Mi trabajo era simple: supervisar la transmisión automatizada durante la noche, asegurarme de que no hubiera fallas técnicas, cambiar la programación según el horario establecido y responder cualquier emergencia. La mayor parte del tiempo estaba solo en la cabina de control, rodeado de pantallas, mezcladores de sonido y el suave zumbido constante de los equipos. Me gustaba. Soy introvertido por naturaleza. La soledad no me molestaba. Traía mi laptop, veía series, leía, a veces dormitaba cuando la programación era estable. Era un trabajo fácil. Eso fue hasta octubre de 2022. La noche del 12 de octubre llegué a mi turno como siempre. El locutor del turno vespertino, Matías, estaba terminando su programa en vivo. Me saludó con un gesto mientras hablaba al micrófono y 5 minutos después se fue, dejándome solo. Activé la programación nocturna automatizada, una mezcla de música suave, algunos programas pregrabados de entrevistas y ocasionales tandas publicitarias. Me acomodé en mi silla giratoria con mi café y abrí mi laptop. Todo transcurrió con normalidad hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Estaba viendo un video cuando noté algo extraño en uno de los medidores de audio. Había un pico de volumen que no debería estar ahí. La programación en ese momento era música instrumental suave, sin voces, pero el medidor mostraba actividad vocal. Fruncí el ceño y subí el volumen de los monitores de la cabina para escuchar la transmisión en vivo. La música instrumental estaba sonando normalmente, pero debajo de ella, muy suave, casi imperceptible, había algo más, una voz, o más bien un murmullo, como si alguien estuviera susurrando por debajo de la música. Revisé todos los equipos. No había ningún micrófono activo. La señal venía directamente de los archivos de audio pregrabados. No debería haber ninguna voz. Aumenté el volumen del canal específico, aislándolo. El murmullo se hizo más claro. Era definitivamente una voz masculina, hablando en un tono bajo, urgente, pero no podía distinguir las palabras. Revisé los niveles de todas las fuentes de audio. Todo estaba normal. No había interferencia de ninguna frecuencia externa. La voz simplemente estaba ahí. Después de unos 5 minutos, desapareció. La música continuó normalmente. Probablemente fue alguna interferencia extraña, pensé. A veces las ondas de radio captan cosas raras. Conversaciones de radioaficionados, señales de taxis, cualquier cosa. Anoté el incidente en el registro técnico y continué con mi turno. Pero a las 3 de la mañana sucedió de nuevo. Esta vez estaba más alerta. El medidor de audio mostró actividad vocal y inmediatamente aislé el canal. La voz estaba ahí otra vez, pero ahora era más fuerte, más clara, y estaba hablando en español. ¿Pueden escucharme? ¿Alguien puede escucharme? Por favor. Necesito que alguien me escuche. La piel se me erizó. Agarré los auriculares y me los puse, aumentando el volumen todo lo que pude. La voz se hizo perfectamente audible, aunque todavía debajo de la música de fondo. Estoy atrapado, no sé dónde estoy.
Todo está oscuro. Hace tanto frío. ¿Alguien puede escucharme? Por favor, digan que pueden escucharme. Mi corazón latía rápido. Esto no era una interferencia normal. Esta voz sonaba desesperada. Real. Agarré el micrófono de la cabina. Técnicamente no debía interrumpir la programación, pero esto parecía una emergencia. Hola, te escucho. ¿Dónde estás? ¿Necesitas ayuda? La voz se detuvo inmediatamente. Silencio total, excepto la música de fondo. Esperé. 30 segundos, 1 minuto. Entonces la voz regresó, pero ahora sonaba diferente, sorprendida. ¿Me escuchaste? ¿De verdad me escuchaste? Sí, te escucho. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Estoy en algún lugar oscuro. No puedo ver nada. No puedo moverme. Solo puedo hablar, pero nadie me escucha nunca. Tú eres el primero en años. ¿Años? ¿Qué quieres decir con años? He estado aquí tanto tiempo, hablando, gritando, y nadie me escucha, nadie responde. Pensé que estaba solo, pensé que era el único. ¿El único qué? No entiendo. ¿Estás herido? ¿Necesitas que llame a alguien? La voz dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Ya es demasiado tarde para llamar a alguien. Para mí ya es demasiado tarde, pero tú puedes escuchar. Eso significa que eres especial, o que pronto estarás aquí conmigo. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Qué quieres decir con eso? Este lugar, este edificio, está lleno de voces, todos atrapados, todos hablando, pero nadie escucha, solo la radio. La radio nos escucha, la radio nos captura. Esto no tiene sentido. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Hubo una pausa larga. Luego, mi nombre era Fernando Castillo. Trabajaba ahí, en esa estación, hace mucho tiempo. El nombre me sonaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes, pero no recordaba dónde. Fernando, ¿qué te pasó? No lo recuerdo completamente, solo fragmentos. Estaba trabajando de noche, como tú, solo en el edificio. Escuché algo en las transmisiones, una voz pidiendo ayuda, igual que yo ahora, y fui a investigar, fui al sótano. Y entonces, la voz se cortó. La música continuó normalmente. Los medidores de audio volvieron a niveles normales. Fernando, ¿sigues ahí? Fernando, nada, se había ido. Me quedé sentado, con los auriculares todavía puestos, con el corazón latiendo salvajemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era una broma? ¿Alguien había hackeado nuestra señal? Pero la señal estaba encriptada, y la voz había respondido directamente a mis preguntas en tiempo real. No era una grabación. Busqué en internet. Fernando Castillo, Radio Milenio Rosario. Los resultados me helaron la sangre. Fernando Castillo había sido operador técnico nocturno de Radio Milenio FM en 2003. Había desaparecido una noche de noviembre. Llegó a su turno y nunca salió. Su auto estaba todavía en el estacionamiento a la mañana siguiente, pero él había desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó. Revisaron todo el edificio. Nada. No había señales de lucha, no había sangre, no había pistas. Fernando simplemente se había desvanecido. El caso se enfrió. Nunca fue resuelto. Fernando Castillo seguía oficialmente desaparecido, y yo acababa de hablar con él, o con algo que decía ser él. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas solo en este edificio. No, pensé, no voy a quedarme aquí. Voy a llamar al gerente. Voy a reportar una emergencia técnica y me voy a ir. Pero antes de que pudiera tomar mi teléfono, todas las luces del estudio se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta. Las únicas fuentes de luz eran las pequeñas luces LED de los equipos, creando un resplandor fantasmal verde y rojo en la oscuridad. Mierda, susurré. Busqué mi teléfono a tientas y activé la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando la cabina exactamente como estaba. Nada había cambiado, pero el silencio era opresivo. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Pasos, viniendo del pasillo exterior. Alguien estaba caminando afuera de la cabina. Tap, 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 tap.
tap, pasos lentos, pesados, acercándose a la puerta. La puerta de la cabina era de vidrio. Apunté mi linterna hacia ella. No había nadie en el pasillo, pero los pasos continuaban. Tap, 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 cada vez más cerca, y entonces se detuvieron. Justo frente a la puerta. Contuve la respiración. Mi linterna temblaba en mi mano, iluminando la puerta vacía. Entonces, lentamente, la manija comenzó a girar. No había nadie tocándola. Simplemente giraba sola, centímetro a centímetro. «Aléjate», grité. «Quien quiera que seas, aléjate». La manija dejó de moverse, y entonces escuché la voz otra vez, pero esta vez no venía de los equipos de audio, venía del pasillo, justo del otro lado de la puerta. Dije que pronto estarías aquí conmigo, no mentía. No soy Fernando, no soy tú, déjame en paz. No soy solo Fernando, somos muchos, todos los que desaparecieron aquí, todos los que escucharon las voces, todos atrapados. Y ahora tú nos escuchaste, ahora estás conectado, ahora eres parte de esto. No, yo no soy parte de nada, una risa, múltiples voces riendo al unísono, algunas masculinas, algunas femeninas, todas muertas de frío, vacías de humanidad. El sótano, ve al sótano, ahí es donde todo comenzó, ahí es donde estamos. Ven con nosotros, únete a nosotros. No voy a ir a ningún maldito sótano, entonces nunca entenderás, nunca te liberarás. Las voces te seguirán, cada transmisión, cada frecuencia, nos escucharás siempre, a menos que vengas, a menos que veas la verdad. Las luces se encendieron repentinamente. El pasillo estaba vacío. Los equipos volvieron a funcionar normalmente. La programación continuaba como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Cada noche que trabajaba, las voces regresaban. No solo la de Fernando. Había otras. Docenas de otras voces. Todas susurrando. Todas hablando al mismo tiempo. Todas debajo de la música, debajo de los programas, siempre ahí. Intenté ignorarlas, intenté bajar el volumen de los monitores, usar tapones para los oídos, pero no importaba, las escuchaba de todas formas, en mi cabeza, como si se hubieran instalado en mi mente, y todas decían lo mismo: ve al sótano. El 4.º día no pude más, tenía que saber, tenía que entender qué estaba pasando. A las 2 de la madrugada, agarré una linterna grande, dejé la cabina de control y bajé las escaleras hacia el sótano. El edificio tenía 2 sótanos. El primero era relativamente normal, área de almacenamiento, cuarto de mantenimiento, el antiguo calentador de agua. Pero había una puerta al fondo que llevaba al segundo sótano. Una puerta de metal oxidado con un candado viejo. El candado estaba abierto. No debería estar abierto. Nadie bajaba al segundo sótano. Según el gerente, estaba sellado desde hacía años por problemas de humedad. Empujé la puerta lentamente. Chirrió en sus bisagras oxidadas. Detrás había una escalera de concreto descendiendo a la oscuridad absoluta. Bajé lentamente. El aire se volvía más frío con cada escalón, más denso, más difícil de respirar. El segundo sótano era un espacio amplio con techo bajo, columnas de soporte y paredes de ladrillo desnudo. Mi linterna revelaba cajas viejas, muebles abandonados, cables eléctricos colgando del techo. Y entonces vi algo que hizo que se me detuviera el corazón. En el centro del sótano había equipos de radio, equipos antiguos, de los años 60 o 70, transmisores, receptores, antenas improvisadas, todo conectado de forma caótica con cables que se entrelazaban como una telaraña, y los equipos estaban encendidos. Las luces indicadoras parpadeaban, los medidores de señal se movían. Algo estaba transmitiendo. Me acerqué lentamente. Había un micrófono viejo en el centro de la instalación, y estaba activo. La luz roja de "en vivo" brillaba débilmente. Entonces escuché las voces, todas las voces, viniendo de los equipos, docenas, quizás cientos de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas atrapadas en esa transmisión perpetua.
todas repitiendo fragmentos de conversaciones, gritos, súplicas, risas, un caos absoluto de sonido humano destilado en su forma más pura y aterradora. Y entendí, alguien había construido esto, hace décadas, un experimento, un intento de capturar algo, voces, almas, conciencias, no lo sé, pero funcionaba, de alguna manera horrible, funcionaba. Y cada persona que desaparecía en este edificio quedaba atrapada ahí, en esa transmisión sin fin, sus voces capturadas, reproducidas eternamente, filtrándose a través de las frecuencias de radio, buscando desesperadamente ser escuchadas. Fernando, y muchos otros antes que él. Una voz se destacó entre el caos, la de Fernando. Ahora entiendes, ahora ves. La única forma de liberarnos es destruirlo. Destruye los equipos, corta la transmisión, libéranos. Mi mano temblaba mientras me acercaba al panel principal. Había interruptores, cables, fusibles. Podía simplemente arrancar todo, destruir la instalación. Pero entonces otra voz habló, más vieja, más profunda, más aterradora. Si lo destruyes nos liberarás, pero también morirás. La energía contenida aquí es inmensa, una retroalimentación, una explosión de frecuencias, te destrozará la mente, te matará. Me quedé paralizado, con la mano extendida hacia los cables. Pero si no lo haces, continuó la voz, eventualmente te absorberá, como hizo con nosotros. Ya estás conectado, ya nos escuchaste, es solo cuestión de tiempo. Una trampa. Era una trampa perfecta. Destruirlo me mataría. No destruirlo me condenaría lentamente. Entonces tuve una idea desesperada. No lo destruiría, lo desconectaría. Cortaría la energía gradualmente, no de golpe. Desmantelaría el sistema pieza por pieza, permitiendo que la energía se disipara lentamente. Pasé las siguientes 3 horas trabajando metódicamente. Desconecté cables uno por uno. Apagué transmisores gradualmente. Desarmé la instalación con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Las voces gritaban, suplicaban, me maldecían, me rogaban que me detuviera, me rogaban que continuara. Un caos de opiniones contradictorias, pero continué, hasta que finalmente el último transmisor se apagó, la última luz se extinguió. Silencio, silencio completo por primera vez en horas. Y entonces, muy suave, escuché un suspiro colectivo, como si cientos de personas hubieran exhalado su último aliento al mismo tiempo. Y luego, nada. Subí del sótano cuando estaba amaneciendo. El edificio se sentía diferente, más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado. Nunca le conté a nadie lo que encontré. ¿Quién me creería? Simplemente renuncié al día siguiente, citando razones personales. Radio Milenio cerró 3 meses después. Problemas financieros, dijeron. Pero yo creo que el edificio simplemente ya no tenía la energía oscura que lo había mantenido activo durante décadas. El edificio fue demolido el año pasado. Ahora hay un estacionamiento en su lugar. Pero a veces, cuando paso en auto por ahí tarde en la noche, apago la radio. Porque ocasionalmente, muy ocasionalmente, todavía escucho voces en las estáticas entre estaciones. Voces que susurran, gracias, o tal vez sea solo mi imaginación. Tal vez fueron liberados realmente, o tal vez algunas voces nunca encuentran el silencio completo. No lo sé, y prefiero no averiguarlo. Eso es lo que pasó según Sebastián me contó. Me dijo que jamás volvió a trabajar en radio, que ahora tiene un empleo completamente diferente, lejos de cualquier tipo de transmisión. Si esta historia te impactó tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas. Y si alguna vez trabajaste en radio, televisión o cualquier medio de comunicación y experimentaste algo inexplicable, me encantaría conocer tu versión. A veces ayuda a saber que no estamos solos en estas experiencias. Descansa bien, cuídate mucho y nos escuchamos pronto en la siguiente historia. Bebim.
Un seguidor del canal que trabaja en el sector salud me envió esta experiencia que vivió hace años. Prefirió no dar su nombre real, así que lo llamaremos Daniel. Si tú también has trabajado turnos nocturnos en hospitales, clínicas o asilos, probablemente sabes que esos lugares tienen una energía diferente cuando cae la noche. Si has visto o sentido cosas que no puedes explicar en tu trabajo, especialmente en lugares donde la muerte es frecuente, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias siempre me parecen las más inquietantes porque vienen de gente que no cree en lo paranormal hasta que lo vive. Ahora, esto es lo que Daniel experimentó durante 3 meses trabajando como enfermero en el turno nocturno de un hospital infantil. Me gradué de enfermería con la convicción de ayudar a los niños. Siempre me llevé bien con ellos, tenía la paciencia que el trabajo requería y sentía que podía hacer una diferencia real en sus vidas durante los momentos más difíciles. Así que cuando me ofrecieron un puesto en el Hospital Infantil San Rafael, lo acepté sin dudarlo. El hospital era viejo, construido en los años 50, había sido renovado parcialmente, pero la estructura original permanecía. Pasillos largos con pisos de baldosas desgastadas, ventanas altas con marcos de metal que crujían con el viento, y ese olor característico de los hospitales antiguos, desinfectante mezclado con algo más, algo que el tiempo deja en las paredes. Me asignaron al turno de noche en el ala de pediatría, 11 de la noche a 7 de la mañana. No era mi primera opción, pero los turnos nocturnos pagaban mejor y necesitaba el dinero para pagar mis préstamos estudiantiles. Mi primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El ala tenía capacidad para 30 pacientes, pero solo había 12 niños internados esa noche. La mayoría dormían profundamente, sedados o simplemente exhaustos por sus tratamientos. Recorría los pasillos cada hora, revisando monitores, ajustando sueros, asegurándome de que todos estuvieran estables. La enfermera que me entrenó esa primera semana se llamaba Rosa. Tenía casi 60 años y llevaba trabajando en ese hospital desde que se inauguró. Era profesional, eficiente, pero había algo en ella, una tensión, como si estuviera constantemente alerta. Hay reglas para el turno de noche, me dijo durante mi segunda noche. No escritas, pero importantes. ¿Qué tipo de reglas?, pregunté pensando que hablaría sobre procedimientos médicos. Nunca dejes sola a la habitación 307. Si un paciente está allí, revísalo con más frecuencia de lo normal, cada media hora si es posible. ¿Por qué? Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque los niños en esa habitación tienen pesadillas. Todos, sin excepción. Y algunos no se despiertan de ellas. Pensé que estaba siendo supersticiosa. Rosa era de otra generación, cuando la gente creía más en esas cosas. Pero era mi supervisora, así que asentí. Otra cosa, continuó. Si escuchas a un niño llorando en el pasillo, verifica primero en las habitaciones. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo, no lo busques. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no encontrarás un niño. Y lo que sí encuentres, es mejor dejarlo en paz. Me reí incómodamente. Está bromeando, ¿verdad? Ella no sonrió. Ojalá estuviera bromeando, Daniel. Llevo 32 años trabajando aquí. He visto cosas. He aprendido que hay pacientes vivos y hay otros. Y durante la noche, a veces es difícil distinguirlos. No supe qué responder a eso. La tercera noche trabajé solo por primera vez. Rosa tenía el día libre. Estaba nervioso, no por sus advertencias extrañas, sino simplemente porque era mi primera noche sin supervisión directa. Todo fue bien hasta las 2 de la mañana. Estaba en la estación de enfermería, actualizando registros en la computadora, cuando escuché el llanto. Era suave, amortiguado, como si viniera de lejos. Un niño pequeño, no más de 4 o 5 años por el tono. Me levanté inmediatamente. Revisé el panel de monitoreo que mostraba qué habitaciones tenían pacientes. Luego caminé por el pasillo, verificando cada habitación una por una. Todos los niños estaban dormidos, profundamente. Algunos con monitores cardíacos que mostraban ritmos estables y tranquilos. Ninguno lloraba, pero el llanto continuaba. Venía del pasillo, más específicamente, del final del pasillo, donde estaba la habitación 307.
Recordé las palabras de Rosa. Si todos los niños están dormidos y el llanto continúa, ignóralo. Pero no podía hacer eso. Era enfermero. Si un niño lloraba, necesitaba ayuda. Era mi trabajo. Caminé hacia el final del pasillo. El llanto se hacía más claro, más desesperado, como si alguien estuviera asustado, perdido, necesitado. La habitación 307 estaba vacía esa noche, sin pacientes asignados. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El llanto venía definitivamente de adentro. Puse mi mano en la manija. Estaba fría, más fría de lo que debería estar, pero la giré y abrí la puerta. La habitación estaba oscura excepto por la luz tenue que entraba desde el pasillo. Podía ver la cama vacía, el monitor apagado, la silla junto a la ventana donde normalmente se sentaban los padres. Y en esa silla había un niño. Era pequeño, tal vez 4 años. Vestía un pijama de hospital azul pálido. Su cabello era oscuro y despeinado. Estaba sentado con las piernas colgando, demasiado cortas para tocar el suelo, meciéndose suavemente hacia adelante y atrás. Y lloraba. Suave, pero constante. «Hey», dije suavemente, entrando a la habitación. «¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí?» El niño no respondió. Siguió llorando, meciéndose. Me acerqué más. «¿Dónde están tus papás? ¿De qué habitación eres?» Cuando estuve a unos metros de distancia, el niño dejó de llorar abruptamente, y lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme. No tenía ojos, no había cuencas vacías, no había cicatrices, simplemente no había ojos, solo piel lisa donde deberían haber estado, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. «Ayúdame», dijo con voz pequeña y quebrada. «Me duele, todo me duele. Ayúdame, por favor». Retrocedí sin pensar. Mi espalda chocó contra la puerta que se había cerrado detrás de mí. Busqué la manija a ciegas sin apartar la vista del niño. «Me duele mucho», repitió, y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez, lágrimas salían de donde deberían estar sus ojos. Lágrimas negras que corrían por sus mejillas como petróleo. Encontré la manija, la giré, salí de la habitación tropezando y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un paciente nuevo que nadie me había informado. Tal vez tenía alguna condición médica rara que afectaba sus ojos. Tal vez las lágrimas negras eran efecto de alguna medicación. Pero sabía que estaba mintiéndome a mí mismo. Volví corriendo a la estación de enfermería y revisé todos los registros. No había ningún paciente de 4 años internado en todo el ala. Ninguno. Miré hacia el pasillo, hacia la puerta cerrada de la habitación 307. El llanto había cesado. No dormí el resto de esa noche. Me quedé en la estación de enfermería, haciendo rondas cada 20 minutos, pero evitando acercarme demasiado a la 307. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó para el cambio de turno, debí verme terrible porque lo primero que preguntó fue: «¿Lo viste?». No tenía sentido mentir. Había un niño en la 307, pero no tenía ojos, terminó ella. «Lo sé, lo he visto 3 veces en todos estos años, siempre en esa habitación, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda». «¿Quién es?». Rosa suspiró y se sirvió café antes de responder. Hace 30 años, antes de que pusieran las nuevas regulaciones de seguridad, hubo un incendio en este hospital. Fue en la noche. Un cortocircuito en el ala de pediatría. Se propagó rápido. Evacuamos a la mayoría de los niños, pero había un niño en la habitación 307. Tenía 4 años. Estaba en tratamiento por cáncer, muy débil. No podía caminar sin ayuda. Se detuvo para tomar un sorbo de café. Sus manos temblaban ligeramente. El humo era denso. Las enfermeras de turno no podían ver. Cuando finalmente controlaron el fuego y volvieron a buscar, lo encontraron, aún en su cama. El humo lo había asfixiado, pero antes de morir el calor intenso le quemó los ojos. Cuando lo encontraron, estaba llorando lágrimas de sangre mezcladas con otros fluidos. Sentí náuseas. Desde entonces, continuó Rosa, aparece. No todas las noches.
tal vez una vez al mes, siempre en la 307, siempre llorando, siempre pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. ¿Por qué no cierran esa habitación? Lo intentaron. Durante 2 años estuvo cerrada, pero los niños en las habitaciones adyacentes tenían pesadillas. Todas las noches, pesadillas sobre fuego, sobre humo, sobre no poder respirar. Así que decidieron volver a usarla. Es más fácil tener la habitación abierta y aceptar que de vez en cuando él aparece. Quería renunciar, quería irme y nunca volver, pero necesitaba el trabajo. Y una parte de mí, la parte que había elegido esta profesión, sentía una obligación, incluso hacia los pacientes que ya no estaban vivos. Las noches siguientes fui más cuidadoso. Seguía todas las reglas de Rosa. Revisaba la 307 con frecuencia cuando había pacientes allí, y cuando estaba vacía, la evitaba completamente. Pero había otras cosas, cosas que Rosa no había mencionado. A veces, cuando caminaba por el pasillo oscuro a las 3 de la mañana, escuchaba pasos detrás de mí, pequeños, ligeros, pasos de niño, pero cuando me giraba, no había nadie. Otras veces, las luces parpadeaban en secuencia, como si algo invisible caminara por el pasillo, haciendo que cada luz fallara momentáneamente a su paso. Y había momentos en que sentía una presencia. Alguien parado justo detrás de mi hombro, tan cerca que podía sentir su respiración. Pero cuando miraba, estaba solo. Un día le pregunté a Rosa si había otros pacientes como el niño de la 307. Ella me miró por largo rato antes de responder. Daniel, este hospital tiene casi 70 años. En ese tiempo han muerto cientos de niños aquí. La mayoría encuentra paz, se van, pero algunos se quedan. Los que murieron asustados, los que murieron solos, los que murieron sin entender qué les pasaba. Esos se quedan. ¿Cuántos?, susurré. No lo sé exactamente, pero en este ala durante la noche nunca estamos realmente solos. Hay al menos 5 que sé con certeza que permanecen. El niño de la 307 es el más visible, pero hay otros. ¿Quiénes? Está la niña del baño. Si entras al baño de mujeres del segundo piso después de las 2 de la mañana, a veces la ves, parada frente al espejo, peinándose el cabello largo. Si la miras directamente, desaparece, pero si la ignoras y usas el baño normalmente, se queda allí, cepillando, nunca termina. Rosa parecía estar recordando algo doloroso. Luego está el niño que corre. No sabemos su historia, pero a veces, cerca de las 4 de la mañana, escuchas pasos corriendo por el pasillo, como si alguien estuviera jugando o huyendo. Los pasos van de un extremo al otro, una y otra vez, durante exactamente 15 minutos, y luego paran. ¿Y los otros? Hay gemelos, un niño y una niña, tal vez 7 u 8 años. Los he visto 2 veces. Siempre están juntos, siempre tomados de la mano. Caminan por el pasillo mirando dentro de cada habitación, como si buscaran algo, o a alguien. Nunca entran a las habitaciones, solo miran, y luego siguen caminando hasta desaparecer al final del pasillo. Tomó un respiro profundo antes de continuar. Y está el bebé. Ese es el peor. A veces escuchas un bebé llorando en la sala de neonatología vacía. No deberías entrar cuando escuches eso. Nunca encontrarás al bebé. Pero si entras y buscas demasiado tiempo, dicen que algo más te encuentra a ti. Algo que no es un bebé. Algo que solo usa ese sonido para atraer gente. Me estremecí. ¿Cómo pueden trabajar aquí sabiendo todo esto? Rosa me sonrió con tristeza. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque, a pesar de todo, este es un buen hospital. Salvamos más niños de los que perdemos. Y los que perdemos, bueno, tal vez merecen que alguien los recuerde. Que alguien reconozca que están aquí. Continué trabajando allí. No porque fuera valiente, sino porque necesitaba el dinero y porque, extrañamente, empecé a entender lo que Rosa quería decir. Los niños fantasmas no eran maliciosos, no intentaban hacernos daño. Simplemente estaban, atrapados en su último momento de confusión, dolor o miedo, repitiendo sus acciones una y otra vez porque no sabían cómo hacer otra cosa. Establecí una rutina. Cuando escuchaba al niño llorar en la 307,
Entraba brevemente. No me acercaba demasiado. Solo decía, lo siento, ojalá hubiéramos llegado a tiempo, pero no estás solo ahora. Estoy aquí. Todos estamos aquí. El llanto nunca cesaba, pero parecía menos desesperado, más suave. Cuando escuchaba los pasos corriendo, me paraba en el pasillo y dejaba que pasaran junto a mí. A veces susurraba, está bien, puedes descansar ahora. No tienes que seguir corriendo. Los pasos nunca se detenían, pero había noches en que duraban menos de 15 minutos. Una noche, alrededor de un mes después de empezar, vi a los gemelos. Estaba revisando la habitación 315 cuando los vi pasar por el pasillo, tomados de la mano, caminando lentamente, mirando dentro de cada habitación. Salí al pasillo. «Hola», dije suavemente. Se detuvieron. Giraron sus cabezas para mirarme. Sus ojos eran grandes y tristes. «¿A quién buscan?», pregunté. La niña abrió su boca como para hablar, pero no salió sonido. Solo movió sus labios formando una palabra que pude leer, mamá. Mi corazón se rompió un poco. «Lo siento», dije. «No sé dónde está su mamá, pero ella los ama. Estoy seguro de eso. Y está bien que descansen. Está bien que paren de buscar». Me miraron por un largo momento. Y luego, por primera vez según Rosa, hicieron algo diferente. La niña levantó su mano libre y me saludó con un pequeño gesto, un adiós. Y desaparecieron. No se desvanecieron gradualmente. Simplemente dejaron de estar allí, como si nunca hubieran existido. Rosa estaba emocionada cuando le conté. «Nunca habían hecho eso», dijo con lágrimas en los ojos. «En 10 años que llevo viéndolos, nunca cambiaron su patrón. Tal vez finalmente pudieron irse. Pero no todo fue positivo. Hubo una noche, cerca de mi tercer mes en el trabajo, cuando todo salió mal. Teníamos un paciente nuevo en la 307, un niño de 6 años con neumonía severa. Estaba estable, pero necesitaba monitoreo constante. Revisé la habitación cada media hora como Rosa me había enseñado. A las 3 de la mañana entré para mi ronda de rutina. El niño estaba dormido, conectado a su monitor que pitaba regularmente. Todo normal. Pero había algo más en la habitación. En la misma silla donde había visto al niño sin ojos, había una sombra. No era el niño fantasma. Era algo diferente, más grande, más oscuro. Una presencia densa que parecía absorber la luz, y estaba inclinada sobre la cama del paciente, cerca de su rostro, como si estuviera susurrándole algo. El niño en la cama comenzó a moverse, inquieto. Su respiración se aceleró. El monitor pitó más rápido, pero no se despertaba. «No», grité sin pensar. Corrí hacia la cama y me interpuse entre la sombra y el niño. «Déjalo en paz». La temperatura de la habitación cayó drásticamente. Podía ver mi aliento. El monitor comenzó a fallar, pitando erráticamente. La sombra se levantó, creció, se expandió hasta llenar la esquina de la habitación. Y sentí algo. Una malevolencia, una intención, no como la tristeza de los niños fantasmas. Esto era otra cosa, algo hambriento, algo que se alimentaba. Busqué desesperadamente algo que hacer y recordé las palabras de Rosa. «Este es un buen hospital, salvamos más niños de los que perdemos». «No puedes llevártelo», dije, mi voz temblando pero firme. «Este niño va a vivir, va a sanar, va a salir de aquí. No es tu turno, no es tu turno». La sombra pulsó, la habitación vibró, y entonces escuché voces, múltiples voces de niños susurrando al unísono. «No es su turno, no es su turno, no es su turno». Los niños fantasmas, todos ellos, estaban allí. No podía verlos claramente, pero podía sentir su presencia. 5, 10, tal vez más, todos reunidos, todos repitiendo las mismas palabras. La sombra se contrajo, se hizo más pequeña, y con un sonido como aire escapando de un globo, desapareció. La temperatura volvió a la normalidad, el monitor se estabilizó, y el niño en la cama suspiró profundamente y se hundió en un sueño tranquilo. Me dejé caer en la silla temblando. Podía sentir las presencias de los niños fantasmas todavía allí, rodeándome, protegiendo. «Gracias»,
Susurré. No hubo respuesta audible, pero sentí algo, una calidez, una aceptación, y luego ellos también se fueron. A la mañana siguiente, cuando Rosa llegó y le conté lo que había pasado, palideció. Esa sombra, dijo, la he visto antes, pocas veces. Viene cuando un niño está muy débil, muy cerca, intenta acelerar el proceso, llevárselos antes de tiempo. Nunca había visto a los otros fantasmas defenderlos así. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Algo que vive en los hospitales, que se alimenta de la muerte, especialmente de la muerte prematura. Algo que no es humano ni nunca lo fue. Miré hacia la 307. El niño estaba despierto ahora, tomando desayuno, riendo con su madre que había llegado temprano. Viviría. La sombra no se lo había llevado. Trabajé en ese hospital durante 3 meses más. En ese tiempo aprendí los patrones, los horarios, las ubicaciones. Sabía cuándo esperar que el niño de la 307 lloraba cada 12 días, siempre alrededor de las 2 de la mañana. Los pasos corriendo sucedían los martes y jueves a las 4. La niña del espejo aparecía cada noche, consistente y silenciosa. Los gemelos, nunca los volví a ver después de aquella noche. Rosa pensaba que finalmente habían encontrado paz. Yo quería creerlo. Y la sombra apareció 2 veces más. Pero cada vez, cuando me interponía y llamaba a los niños fantasmas, se retiraba. Era como si hubiera un equilibrio. La sombra podía acechar, podía intentar, pero los espíritus de los niños que se quedaron protegían a los que aún vivían. Renuncié después de esos 3 meses. No porque tuviera miedo, no porque no pudiera manejarlo, sino porque me di cuenta de que ese trabajo, ese lugar, requería algo de mí que no estaba preparado para dar a largo plazo. Rosa lo entendió. Este lugar no es para todos, dijo cuando le entregué mi renuncia, y no está mal admitirlo. Has hecho más bien aquí en 3 meses de lo que algunos hacen en años. Los niños, todos los niños, se sienten más seguros cuando estás aquí. ¿Encontrarán a alguien para reemplazarme?, pregunté. Eventualmente. Siempre lo hacemos. Este hospital sobrevive porque hay gente dispuesta a trabajar en la oscuridad, literalmente y figurativamente. Mi última noche en el hospital fue tranquila. Hice mis rondas como siempre. Revisé cada paciente. Me aseguré de que todos estuvieran cómodos y seguros. Cuando llegó mi última hora, caminé por el pasillo vacío una última vez. Me detuve frente a la 307. La puerta estaba abierta. La habitación vacía y oscura. Adiós, dije en voz baja. Siento no poder quedarme más tiempo, pero alguien más vendrá. Alguien que se preocupe. Siempre vendrá alguien. Desde la oscuridad de la habitación escuché un susurro, tan suave que casi lo imaginé. Gracias. No era la voz del niño sin ojos, era algo más, una colección de voces. Todos los niños que se quedaron, todos juntos. De nada, respondí, y me fui. Han pasado 5 años desde entonces. Trabajo en otro hospital ahora. Turno diurno, ala de adultos. Es más fácil, menos complicado, sin fantasmas que yo sepa, pero a veces, cuando trabajo tarde y los pasillos están vacíos y silenciosos, escucho pasos pequeños, pasos de niño, y siento una presencia familiar, como si algo me hubiera seguido. Como si los niños fantasmas del Hospital San Rafael no hubieran terminado conmigo. No me asusta. En cierto modo, es reconfortante. Saber que están ahí, que siguen protegiendo, que el equilibrio continúa. Y cada 17 de noviembre, el aniversario de aquel incendio hace 30 años, enciendo una vela. La dejo arder toda la noche. Y digo una oración por el niño de la habitación 307. Por los gemelos que buscaban a su madre, por la niña del espejo, por todos los niños que se quedaron cuando debieron irse, porque alguien debe recordarlos, alguien debe reconocer que existieron, que importaron y que en su propia manera extraña y trágica todavía importan. Esa fue la experiencia que Daniel compartió conmigo. Me dice que todavía siente la presencia de esos niños fantasmas ocasionalmente, como si mantuvieran una conexión con él. Si has trabajado en hospitales, asilos, morgues o cualquier lugar donde la muerte es frecuente y has experimentado cosas que no puedes explicar,
Me encantaría leer tu historia en los comentarios. A veces los lugares donde termina la vida se convierten en lugares donde algunos no pueden partir. Cuídate mucho y recuerda que no todos los que permanecen buscan hacernos daño. Algunos solo necesitan ser recordados. Nos vemos en la siguiente historia. Esta historia me llegó de una oyente que prefiere que la llame simplemente Laura. Me escribió desde una ciudad en el norte y sus palabras me perturbaron profundamente. Si alguna vez has sentido que algo te persigue, que una presencia no te suelta sin importar a dónde vayas, te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir estas vivencias nos ayuda a procesarlas. Lo que Laura vivió comenzó de forma inocente. Aceptó un trabajo como cuidadora nocturna en un asilo de ancianos. Pensó que sería rutinario, aburrido incluso. Pero hay lugares donde los muertos no descansan y los vivos tampoco deberían quedarse. Esta es la historia de Laura. Nunca debía haber aceptado el turno de noche, pero necesitaba el dinero. Acababa de divorciarme y estaba viviendo sola por primera vez en 10 años. El alquiler de mi pequeño departamento consumía casi todo mi sueldo, y cuando vi el anuncio buscando cuidadora nocturna en el asilo San Rafael, con un salario casi el doble de lo normal, no lo pensé 2 veces. Debí haberme preguntado por qué pagaban tanto. El asilo San Rafael estaba en las afueras de la ciudad, un edificio antiguo de 3 pisos que alguna vez había sido un hospital. Las paredes eran de ladrillo oscuro, las ventanas altas y estrechas, y había algo en su arquitectura que te hacía sentir pequeño, incómodo. La directora, la señora Méndez, me recibió en su oficina. Era una mujer de unos 60 años, delgada hasta los huesos, con el cabello completamente gris recogido en un moño apretado. ¿Ha trabajado antes en cuidado de ancianos?, me preguntó sin levantar la vista de mi currículum. Sí, durante 2 años en el Hospital Central, pero en el turno de día. ¿Y no le molesta trabajar de noche? No, de hecho prefiero los horarios nocturnos. Hay menos gente, menos ruido. Algo cruzó por su rostro. Alivio, preocupación. No pude identificarlo. Bien, el turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana. Hay 24 residentes en este momento. La mayoría duerme toda la noche, pero algunos necesitan atención. Cambios de pañal, medicación, ayuda para ir al baño. Hay un enfermero de guardia, Roberto, que se encarga de las emergencias médicas. Usted solo debe hacer las rondas cada hora y responder si alguien toca el timbre. Suena manejable. Hay algunas reglas. Sacó una hoja impresa y me la entregó. Léalas con atención. La lista decía: 1. Haga las rondas en orden. Primero el tercer piso, luego el segundo, luego el primero. 2. No entre a la habitación 307 sin importar que escuche desde adentro. 3. Si encuentra a un residente fuera de su habitación, llévelo de vuelta inmediatamente. 4. No responda si alguien lo llama desde una habitación con la puerta cerrada. 5. Si las luces del tercer piso parpadean, baje de inmediato al primer piso y quédese ahí hasta que paren. 6. Mantenga siempre su radio encendida. 7. No mire por las ventanas después de las 3 de la mañana. Levanté la vista, confundida. ¿Esto es en serio? Completamente. Son protocolos de seguridad basados en experiencias pasadas. ¿Qué tipo de experiencias? La señora Méndez cerró mi carpeta. El tipo que hace que las personas renuncien. Hemos tenido 17 cuidadores nocturnos en los últimos 2 años. Ninguno dura más de 3 meses. Si usted puede quedarse al menos 6 meses, recibirá un bono de permanencia. Debí haberme ido en ese momento, pero 17 personas en 2 años significaba que estaban desesperados. Y personas desesperadas pagan bien. Acepto el trabajo. La señora Méndez suspiró. Que Dios la ayude entonces. Mi primer turno fue un martes. Roberto, el enfermero de guardia, era un hombre de unos 40 años, con barriga prominente y una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos.
¿Leíste las reglas?, me preguntó mientras me mostraba la estación de enfermería en el primer piso. Sí, aunque parecen un poco extrañas. Lo sé, yo también pensé que era una tontería cuando empecé. Pero créeme, Laura, síguelas al pie de la letra. ¿Qué pasa si no lo hago? Se quedó en silencio un largo momento. Cosas malas, cosas que no tienen explicación lógica. ¿Cómo que? Prefiero no hablar de eso. Solo sigue las reglas, haz tus rondas. Y si algo se siente mal, muy mal, llámame por radio inmediatamente. Me mostró cómo usar el radio, dónde estaban los suministros, y me dio un llavero con las llaves maestras. A las 11 en punto, comenzó oficialmente mi turno. El asilo de noche era un lugar completamente diferente al que había visto durante el día en mi entrevista. Los pasillos estaban apenas iluminados por luces de emergencia que proyectaban sombras largas y distorsionadas. El aire acondicionado hacía un ruido constante, como un susurro grave que nunca paraba, y había un olor difícil de describir. No era desagradable exactamente, pero tampoco agradable, algo entre medicamento viejo y flores marchitas. Mi primera ronda fue tranquila. Subí al tercer piso usando la escalera. El elevador funcionaba, pero Roberto me había aconsejado usar las escaleras. Es más seguro, había dicho sin explicar por qué. El tercer piso tenía 8 habitaciones. Revisé cada una, asomándome silenciosamente. Todos los residentes estaban dormidos, respirando con esos sonidos ásperos y trabajosos propios de la edad. Todas excepto la habitación 307. Cuando pasé frente a esa puerta, escuché algo, un llanto, suave, como de un niño. Recordé la regla. No entre a la habitación 307 sin importar qué escuche desde adentro. Me quedé parada frente a la puerta, indecisa. El llanto continuaba, entrecortado, doloroso de escuchar. «Hola», llamé suavemente. El llanto se detuvo abruptamente. Esperé, nada. Seguí con mi ronda. El segundo piso, el primer piso, todo normal. Volví a la estación de enfermería y anoté en la bitácora. Primera ronda completada, todo tranquilo. Roberto asintió desde su escritorio donde leía una revista. Bien, la próxima en 1 hora. La segunda ronda fue igual que la primera, excepto que esta vez, cuando pasé por la 307, la puerta estaba entreabierta. Estaba segura de que había estado cerrada antes. Me asomé con cuidado. La habitación estaba oscura, pero podía distinguir una cama vacía, sábanas revueltas, pero ningún residente. Regla número 3, susurré para mí misma. Si encuentra a un residente fuera de su habitación, llévelo de vuelta inmediatamente. Pero no había nadie ahí para llevar de vuelta. Cerré la puerta y continué mi ronda, inquieta. En la tercera ronda, a la 1 de la mañana, las cosas comenzaron a cambiar. Estaba en el tercer piso cuando escuché pasos, claros, lentos, caminando por el pasillo detrás de mí. Me giré. No había nadie. Los pasos continuaron, como si alguien invisible estuviera caminando, acercándose. «Roberto», llamé por el radio con voz temblorosa. «¿Qué pasa? ¿Estás en el tercer piso?» «No, estoy en mi oficina». «¿Por qué?» «Escucho pasos». Hubo una pausa. «¿De qué habitación vienen?» «No lo sé. Están en el pasillo». «Laura, escúchame con atención. Termina la ronda del tercer piso y baja inmediatamente. No te detengas, no mires atrás». Hice exactamente lo que dijo. Los pasos me siguieron hasta la escalera, pero no bajaron conmigo. Cuando llegué al primer piso, estaba temblando. Roberto me esperaba con una taza de té. «Toma, tienes que calmarte». «¿Qué fue eso?» «No lo sé, nadie lo sabe, pero pasa todas las noches. Pasos, voces, sombras. Este lugar está habitado por cosas que no se fueron cuando murieron». «¿Estás diciendo que el asilo está embrujado?» No me gusta usar esa palabra, pero sí, básicamente. Tomé un sorbo del té. Estaba muy dulce, pero me ayudó a calmarme.
¿Por qué no me lo dijeron antes de contratarme? Porque nadie lo creería sin verlo. Y necesitamos el personal. Los residentes necesitan atención. No podemos simplemente cerrar el lugar. ¿Por qué no los trasladan a otro asilo? Porque este es el único que acepta a cierto tipo de residentes. Los que no tienen familia, los que no tienen dinero, los que nadie más quiere. Roberto se reclinó en su silla. La mayoría de ellos han estado aquí durante años. Este es su hogar. Y algunos ya murieron aquí, pero sus espíritus se quedaron, incluida la habitación 307, especialmente la 307, bajó la voz. Hace 5 años, una mujer llamada Dolores Ramírez vivía en esa habitación. Tenía demencia avanzada. Una noche, durante una tormenta, se cayó de su cama y se golpeó la cabeza. Murió sola, en la oscuridad, llamando por ayuda. Nadie la escuchó hasta la mañana siguiente. Sentí un escalofrío. El llanto que escuché es ella. Todavía está ahí, todavía pidiendo ayuda. Por eso nunca entramos, porque si entras, ella piensa que has venido a ayudarla y no te deja ir. Las siguientes rondas fueron cada vez más inquietantes. A las 2 de la mañana, encontré a un residente fuera de su habitación en el 2º piso. Un anciano en silla de ruedas, mirando la pared en blanco. Señor Gutiérrez, lo llamé suavemente. Sabía su nombre por la lista que Roberto me había dado. ¿Qué hace despierto? No respondió, no se movió. Me acerqué y toqué su hombro. Estaba frío, demasiado frío. Señor Gutiérrez, lentamente, muy lentamente, giró su cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo blanco. Retrocedí con un grito ahogado. Él sonrió. Tan joven, tan llena de vida. Hace tanto que no siento vida. Roberto, hablé urgentemente por el radio. Tengo una emergencia en el 2º piso. La sonrisa del anciano se amplió, antinatural, demasiado ancha. No vendrá a tiempo. Sus manos, esqueléticas y temblorosas, se extendieron hacia mí. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras tropezando, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Roberto me encontró en el 1er piso, hiperventilando. ¿Qué pasó? Le conté entre sollozos. Él suspiró pesadamente. El señor Gutiérrez murió hace 3 días. Lo encontramos en su habitación, infarto, pero no hemos podido remover su presencia. A veces todavía aparece en su silla de ruedas. Esto es una locura. Esto no puede ser real. Lo sé, pero lo es. Y ahora que lo has visto, ya no puedes ignorarlo. Renuncio. Puedes hacerlo. Nadie te culparía. Pero piénsalo hasta el final del turno. El bono de permanencia podría cambiar tu vida. Me quedé porque era estúpida, porque necesitaba el dinero, porque alguna parte de mí, la parte curiosa y terca, quería entender. A las 3 de la mañana, las luces del 3er piso comenzaron a parpadear. Estaba en el 2º piso cuando lo vi. Las luces del techo parpadeando rápidamente, on-off, en un patrón frenético. Recordé la regla. Si las luces del 3er piso parpadean, baje de inmediato al 1er piso y quédese ahí hasta que paren. Bajé corriendo. Roberto ya estaba en alerta. ¿Las viste? Sí. Bien que bajaste. Cuando parpadean así, significa que algo está muy activo arriba. Es peligroso estar cerca. ¿Qué está activo? No lo sé exactamente, pero los pocos cuidadores que ignoraron esa regla y subieron durante los parpadeos, ninguno volvió a ser el mismo. Uno quedó catatónico, otra desarrolló ataques de pánico severos, otro juró que vio el infierno mismo. Las luces parpadearon durante 15 minutos. Luego se detuvieron abruptamente, volviendo a su brillo normal y constante. Ya puedes continuar, dijo Roberto, pero yo no quería volver arriba. No quería ver qué había causado ese parpadeo. El resto de la noche pasó en una neblina de miedo constante. Cada sombra parecía moverse. Cada sonido era potencialmente amenazante. Saltaba ante el más mínimo ruido. A las 6 de la mañana, cuando estaba a punto de terminar mi turno, violé una regla. Estaba haciendo mi última ronda cuando pasé por una ventana en el 3er piso. El cielo todavía estaba oscuro. Técnicamente eran pasadas las 3 de la mañana cuando la regla decía no mirar, pero pensé que cerca del amanecer estaría bien. Miré por la ventana
y vi algo en el jardín abajo, figuras, muchas figuras, paradas en el césped, completamente inmóviles, todas mirando hacia arriba, hacia las ventanas del asilo, hacia mí. No eran humanas, no completamente, tenían formas vagamente humanoides, pero estaban distorsionadas, demasiado altas, demasiado delgadas, con extremidades que doblaban en ángulos imposibles, y todas me miraban. Retrocedí de la ventana, el corazón en la garganta. Cuando volví a mirar, no había nada. El jardín estaba vacío, pero sabía lo que había visto. A las 7 en punto, terminó mi turno. La cuidadora del día, una mujer mayor llamada Estela, llegó puntual. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó alegremente. Tranquila, mentí. Roberto me miró, pero no dijo nada. Conduje a casa en piloto automático, mi mente reproduciendo todo lo que había visto, los pasos invisibles, el anciano de ojos blancos, las luces parpadeantes, las figuras en el jardín. Debí renunciar ese mismo día, pero no lo hice. Volví la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente, porque Roberto tenía razón. Una vez que ves, no puedes ignorarlo. Y alguna parte perversa de mí necesitaba entender, necesitaba saber más. Las noches se volvieron una rutina de horror. Cada turno traía nuevos fenómenos, nuevas experiencias que desafiaban la realidad. Empecé a reconocer patrones. Las figuras en el jardín aparecían solo en noches de luna nueva. Los pasos en el tercer piso siempre comenzaban a la 1 y terminaban a las 3. El llanto desde la 307 era más fuerte los martes, y aprendí más sobre los residentes, los vivos y los muertos. El señor Gutiérrez no era el único fantasma. Había al menos 7 más que Roberto podía identificar, antiguos residentes que habían muerto en el asilo y nunca se fueron. ¿Por qué se quedan?, le pregunté una noche. Algunos porque no tienen a dónde ir, otros porque no saben que están muertos, y otros, vaciló, otros porque algo los mantiene aquí, algo oscuro en este edificio. ¿Algo oscuro? Este lugar no siempre fue un asilo. Hace mucho tiempo, en los años 40, era un hospital psiquiátrico. Hacían experimentos, tratamientos brutales. Muchos pacientes murieron aquí en circunstancias horribles. Sus sufrimientos dejaron una marca, una mancha en el edificio mismo. ¿Por qué no lo cierran? ¿Por qué permitir que siga funcionando? Porque a pesar de todo sigue siendo necesario. Los residentes que están aquí no tienen otro lugar. ¿Y los muertos? Bueno, ya están aquí de todas formas. Cerrar el edificio no los haría desaparecer. En mi tercera semana, algo cambió. Los fantasmas comenzaron a notarme más, a interactuar conmigo, como si mi presencia constante los hubiera hecho conscientes de mí. Una noche, mientras hacía mi ronda en el segundo piso, una puerta se abrió sola frente a mí. Dentro, sentada en una silla, había una mujer anciana que yo sabía que había muerto hace 2 años. Enfermera, me llamó con voz ronca. ¿Puede traerme agua? Recordé la regla. No responda si alguien lo llama desde una habitación con la puerta cerrada, pero la puerta estaba abierta. Técnicamente no violaba la regla. Claro, respondí, más por instinto profesional que por pensamiento racional. Fui a buscar agua. Cuando volví, la habitación estaba vacía. La silla donde ella había estado tenía polvo, como si nadie se hubiera sentado ahí en años. Dejé el vaso de agua en la mesita de noche de todas formas. A la noche siguiente, el vaso estaba vacío. Las semanas se convirtieron en meses. Sobreviví los 3 meses que la mayoría de los cuidadores no lograban, luego 4, luego 5. Me volví extrañamente cómoda con lo sobrenatural. Los pasos ya no me asustaban. Los fantasmas eran parte de la rutina. Hasta comencé a hablar con algunos de ellos. La señora Martínez en la habitación 212, muerta hace 4 años, me contaba sobre su vida, su familia que nunca la visitó, sus hijos que la olvidaron. El señor Gutiérrez, el de los ojos blancos, eventualmente dejó de ser amenazante. Solo estaba confundido, perdido, buscando algo que ya no recordaba. Y aprendí a evitar la habitación 307.
El llanto nunca paraba, pero aprendí a ignorarlo, a no sentir lástima, porque sentir lástima te hacía querer ayudar, y ayudar significaba abrir esa puerta. Llegué a los 6 meses. La señora Méndez me llamó a su oficina. Parecía genuinamente sorprendida de verme. Nunca pensé que llegarías tan lejos, admitió. Aquí está tu bono de permanencia. Me entregó un cheque. Era suficiente para cubrir 3 meses de alquiler. Gracias. ¿Vas a quedarte? No lo sé. Eres buena en esto. Los residentes te quieren. Tanto los vivos como los... Dejó la frase inconclusa. ¿Usted sabe lo que pasa aquí de noche? Por supuesto. Lo he sabido desde que era niña. Mi abuela fundó este asilo. Me contó sobre los espíritus, sobre la energía oscura del edificio, sobre el precio que pagamos por mantener este lugar funcionando. ¿Qué precio? Nuestra cordura, nuestra paz mental, la habilidad de ver el mundo como lo ven los demás. Me miró con ojos cansados. Una vez que ves lo que hay más allá del velo, Laura, nunca vuelves a ser la misma. Tenía razón. Renuncié esa semana, no porque tuviera miedo, ya había superado el miedo. Renuncié porque me di cuenta de algo aterrador. Me estaba acostumbrando. Los fantasmas se estaban volviendo más reales para mí que los vivos. Empezaba a preferir mis conversaciones nocturnas con los muertos que mis interacciones diurnas con personas normales. Estaba cruzando una línea, y si no me detenía, podría no poder volver. Eso fue hace 3 años. Ahora trabajo en una oficina, un trabajo de día, normal, aburrido, sin fantasmas, sin fenómenos inexplicables. Pero a veces, en las noches muy silenciosas, escucho pasos en mi departamento, pasos que reconozco, y a veces veo figuras de pie fuera de mi ventana, altas, delgadas, mirándome, porque Roberto tenía razón. Una vez que ves, no puedes volver a no ver. El velo se ha levantado para mí, y nunca volverá a bajar completamente. Aquí termina lo que Laura me compartió. Ahora trabaja rodeada de gente. Dice que necesita el ruido y la vida para no perderse en el silencio, donde los muertos hablan más fuerte. Si trabajaste en algún lugar donde sentiste presencias, donde las noches no eran del todo normales, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Estas historias nos conectan de formas extrañas. Gracias por escuchar y que pases una noche tranquila. Lo que voy a contarte ahora me lo envió una seguidora llamada Sofía desde un pueblo costero. Cuando leí su mensaje me quedé helado. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde el mar, o si has vivido algo que no tiene explicación lógica, compártelo en los comentarios. Me encanta saber que no estamos solos en estas experiencias. La historia de Sofía comienza hace 4 años, cuando ella tenía 26 y heredó la casa de su tía en un pueblo de pescadores. Lo que encontró ahí dentro cambió su vida para siempre. Y después de escucharla, tal vez entiendas por qué algunas tradiciones del mar deben respetarse sin cuestionarlas. Nunca debí abrir esa caja, pero empecemos desde el principio. Mi tía Rebeca murió en mayo, a los 78 años. Era la hermana mayor de mi madre, soltera, sin hijos, y vivía sola en una casa frente al mar en un pueblo pequeño de la costa. No la veía mucho, tal vez una vez al año durante las fiestas. Era una mujer silenciosa, de mirada profunda, que siempre olía a sal y a algo más, algo que nunca pude identificar. Hierbas, quizás, o incienso. Cuando murió, me dejó su casa, solo a mí. Mis hermanos recibieron dinero, joyas, cosas prácticas, pero la casa, con todo lo que contenía, era mía. Sofía siempre entendió el mar, decía el testamento. Una frase extraña que no comprendí hasta después. La casa estaba justo en el malecón, una construcción de madera blanqueada por el sol y la sal. 2 pisos, con un balcón que daba directamente al océano. Podías escuchar las olas desde cualquier habitación. Un sonido constante que se volvía parte del silencio. Llegué un martes de junio. El pueblo estaba casi vacío, la temporada baja de turismo. Solo pescadores locales y algunas personas mayores que habían vivido ahí toda su vida.
Me recibieron con miradas extrañas cuando dije que era la sobrina de Rebeca. Algunos asintieron con respeto, otros se persignaron. La casa estaba tal como mi tía la había dejado. Muebles antiguos pero bien cuidados, pisos de madera que crujían bajo mis pies, cortinas blancas que se movían con la brisa del mar. Y en cada habitación, en cada pared, había cosas del océano, conchas, estrellas de mar, redes viejas decoradas con caracoles, botellas con arena de diferentes colores. Pero lo que más había eran frascos de vidrio de todos los tamaños, alineados en estantes, en repisas, en las ventanas. Algunos contenían agua de mar, otros sal. Algunos tenían arena, piedras, algas secas, y unos pocos contenían cosas que no pude identificar. Líquidos turbios, polvos de colores extraños, objetos pequeños envueltos en tela. En la cocina encontré un cuaderno. Las recetas de mi tía, pensé al principio. Pero cuando lo abrí, vi que no eran recetas de comida. Eran rituales. Instrucciones escritas con la letra cuidadosa de mi tía. Para calmar el mar durante la tormenta. Para proteger a los pescadores. Para encontrar lo perdido en las profundidades. Para mantener alejadas a las cosas que nadan en la oscuridad. Cada ritual era específico, detallado. Qué usar, cuándo hacerlo, qué palabras decir. Algunos eran simples, arrojar sal consagrada al agua al amanecer. Otros eran complejos, requiriendo fases lunares específicas, objetos particulares, invocaciones en un idioma que no reconocí. Al final del cuaderno había una nota, escrita con tinta diferente, más reciente. Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. El mar me llamó y yo respondí, como siempre supe que haría. Ahora la responsabilidad es tuya. Esta casa, estos rituales, esta protección. El pueblo no lo sabe, pero yo he mantenido el equilibrio durante 50 años. Alguien tiene que continuar. Por favor, cuida de ellos, cuida del mar. Y nunca, nunca abras la caja negra del ático. Lo que está dentro debe permanecer sellado. Con amor, tía Rebeca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por supuesto, lo primero que hice fue buscar la caja negra. El ático era un espacio pequeño bajo el techo inclinado. Olía a madera vieja y sal concentrada. Había más frascos aquí, más objetos extraños, y en el rincón más alejado, bajo una ventana circular que daba al mar, había una caja. Era de madera negra, del tamaño de una caja de zapatos, con símbolos tallados que parecían olas estilizadas. Tenía 3 cerraduras diferentes, cada una con un candado distinto, y estaba envuelta en cadenas que habían sido soldadas. Mi tía realmente no quería que esto se abriera. Debía haberlo dejado ahí. Debía haber seguido su consejo, pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y yo siempre he sido demasiado curiosa para mi propio bien. Pasé 2 días explorando la casa, leyendo el cuaderno de mi tía, hablando con los vecinos. La mayoría eran ancianos que recordaban a Rebeca con una mezcla de cariño y reverencia. Era la curandera del pueblo, me dijo don Aurelio, un pescador retirado. Cuando alguien se enfermaba, íbamos con Rebeca. Cuando el mar se ponía bravo, Rebeca hacía sus cosas y se calmaba. Cuando alguien se perdía en el agua, Rebeca sabía dónde buscar. ¿Cómo sabía? Él se encogió de hombros. El mar le hablaba, o ella le hablaba al mar. Nunca entendí bien cómo funcionaba. Solo sé que funcionaba. ¿Usted cree en esas cosas? Me miró con ojos cansados pero serios. He pasado 60 años en el mar, niña. He visto cosas que no tienen explicación, creo. Sí, y usted debería también, especialmente ahora que está en esa casa. Esa noche me quedé despierta escuchando el océano. El sonido era diferente de noche, más profundo, más vivo, como si el mar estuviera respirando. Cada ola una exhalación lenta y poderosa, y escuché algo más, una voz, tan baja que al principio pensé que era el viento, pero no lo era. Era una voz cantando, una melodía sin palabras, hermosa y terrible al mismo tiempo. Me levanté y salí al balcón. La luna estaba llena, plateando el agua. Las olas rompían contra las rocas del malecón, espuma blanca brillando en la oscuridad. Y ahí, en el agua, vi algo, una figura,
nadando paralela a la costa, demasiado lejos para distinguir detalles, pero definitivamente algo grande, más grande que una persona. El canto venía de ahí. Observé durante 10 minutos hasta que la figura se sumergió y no volvió a salir. A la mañana siguiente, un pescador desapareció. La noticia corrió por el pueblo antes del mediodía. Joaquín, un hombre de 40 años, había salido a pescar antes del amanecer. Su bote fue encontrado a la deriva, vacío, con las redes intactas y el motor apagado, como si simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido. Es la tercera persona este año, me dijo doña Carmela, la dueña de la tienda del pueblo. Antes no pasaba esto. Rebeca mantenía el mar tranquilo. Pero ahora... ¿ahora qué? Ahora el mar tiene hambre otra vez. Esa noche volví a escuchar el canto, y esta vez casi bajo. Casi salgo de la casa, casi camino hacia el agua. Casi me dejo llevar por esa voz hermosa que prometía paz, que prometía descanso, que prometía un hogar bajo las olas. Me detuve con la mano en el picaporte de la puerta. El corazón latía furioso en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? Retrocedí lentamente y cerré todas las ventanas, aunque hacía calor. Puse tapones en mis oídos, aunque podía sentir la vibración del canto a través de las paredes. Y entendí. Mi tía no solo hacía rituales por tradición o superstición, los hacía porque eran necesarios, porque había algo en el mar, algo antiguo y hambriento, que necesitaba ser apaciguado. Al día siguiente, busqué el cuaderno y encontré el ritual apropiado. Para calmar el hambre del mar, requería agua de 7 olas diferentes, sal consagrada bajo luna llena, 3 gotas de mi propia sangre, y palabras específicas dichas al amanecer mientras arrojaba todo al océano. Lo hice exactamente como las instrucciones indicaban. Esa noche no hubo canto, y durante 3 semanas, el pueblo estuvo en paz. No más desapariciones, no más voces. Los pescadores volvían con sus redes llenas. Las tormentas pasaban de largo. Todo estaba bien. Pero la paz tiene un precio. Y yo estaba a punto de descubrir cuál era. Fue en la 4ª semana cuando comencé a tener los sueños. Soñaba que estaba bajo el agua, no ahogándome, sino respirando. El océano era mi hogar, oscuro y frío y perfecto. Y había otros ahí conmigo, figuras que nadaban en las sombras, que me llamaban hermana, que querían que me quedara. Me despertaba empapada en sudor, con el sabor a sal en la boca, y cada mañana encontraba arena en mi cama. No era posible. La casa estaba cerrada. Yo no había ido a la playa, pero ahí estaba, arena mojada entre mis sábanas, como si hubiera estado nadando durante la noche. Empecé a tener lagunas de memoria. Perdía horas sin darme cuenta. Un momento estaba leyendo en la sala a las 3 de la tarde, y al siguiente eran las 9 de la noche, y estaba parada en el balcón, mirando el mar. Los vecinos comenzaron a mirarme diferente, con el mismo respeto temeroso que habían mostrado hacia mi tía. ¿Estás bien?, me preguntó don Aurelio un día. Te ves diferente. Estoy bien, mentí. Tu tía también decía eso, hasta que ya no pudo mentir más. ¿Qué le pasó a mi tía, don Aurelio? ¿Cómo murió realmente? Él miró hacia el mar antes de responder. Se fue caminando una noche, hacia el agua. La encontramos a la mañana siguiente en la playa. Parecía dormida, sonriente, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Se ahogó. No había agua en sus pulmones. Los médicos no pudieron explicarlo. Yo sí. El mar la llamó y ella respondió, como todas las guardianas antes que ella. ¿Guardianas? Esta casa ha tenido una guardiana durante más de 200 años. Siempre una mujer, siempre de la misma línea de sangre. Mantienen el pacto, mantienen el equilibrio, y cuando llega su momento, el mar las reclama. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Está diciendo que mi tía hizo algún tipo de pacto? No, tu tía, tu tatarabuela. Hace mucho tiempo, cuando el pueblo casi muere de hambre porque el mar no daba peces, ella hizo un trato. Ella cuidaría del mar, haría los rituales, mantendría el respeto, y el mar cuidaría del pueblo. Pero cada guardiana paga un precio. Al final, todas van al mar. Yo no hice ningún pacto. No necesitas hacerlo.
Está en tu sangre. La casa te eligió. El mar te eligió. Me alejé de él, negando con la cabeza. Esto era una locura. Superstición de pueblo pequeño. Yo era una persona racional, educada. No iba a creer en pactos antiguos y mares hambrientos. Pero esa noche, el canto volvió. Y esta vez, era mi nombre lo que cantaba. Sofía, Sofía, ven a casa. Me levanté como sonámbula, caminé hacia la puerta. La abrí. El aire nocturno olía a sal y a algo más profundo, a abismo, a oscuridad antigua. Di un paso hacia afuera. Entonces vi la caja negra del ático que había bajado hace días, que había estado mirando, que había estado tentándome. Si el mar me quería, si había algún pacto, la respuesta estaba en esa caja. Tenía que estarlo. No la abras, había dicho mi tía, pero ya era demasiado tarde para advertencias. Subí al ático. La caja seguía ahí, negra y silenciosa. Tomé un martillo y un cincel de las herramientas de mi tía. Rompí la primera cerradura, luego la segunda, luego la tercera. Corté las cadenas y abrí la caja. Dentro había agua, agua de mar contenida en el espacio imposible de la caja, mucho más profunda de lo que las dimensiones físicas permitían. Y en el agua, flotando, había algo, un objeto pequeño, envuelto en tela. Lo saqué con manos temblorosas. Era una escama del tamaño de mi palma, iridiscente, que cambiaba de color bajo la luz. Azul, verde, plateado, negro. No era de ningún pez que conociera. Era demasiado grande, demasiado perfecta. Y había una nota, escrita en un papel que de alguna forma había permanecido seco dentro de la caja. Esta es la prueba del pacto, la escama de la que habla las profundidades. Mientras permanezca sellada, el pacto se mantiene. Pero si se libera, ella vendrá a reclamar lo que es suyo. Y lo que es suyo es la guardiana. Siempre ha sido así. Mis manos comenzaron a temblar tanto que dejé caer la escama. Cayó al suelo del ático, y en el momento en que tocó la madera, escuché un sonido, un rugido, profundo, antiguo, viniendo del mar. Las ventanas explotaron. Agua de mar entró a presión, como si una ola gigante hubiera golpeado la casa. Pero estábamos a varios metros sobre el nivel del mar. Era imposible. El agua subió rápidamente, hasta mis tobillos, mis rodillas, mi cintura. Y en el agua, vi sombras moviéndose, formas que nadaban en círculos a mi alrededor. Sofía, una voz que no venía de ninguna dirección específica, sino del agua misma. Abriste la caja, liberaste mi ofrenda, ahora debes cumplir. ¿Quién eres?, grité, aunque ya lo sabía. El agua se arremolinó y formó una figura, no completamente sólida, pero definitivamente con forma. Una mujer, o algo que alguna vez fue mujer, hecha de agua y espuma y oscuridad marina. Su cabello era algas negras, sus ojos eran abismos profundos, y su piel estaba cubierta de escamas que brillaban con luz propia. Soy la que habla en las profundidades, la que alimenta y la que devora. Tu sangre hizo el pacto hace generaciones, y cada generación paga su precio. No quiero esto. Nadie quiere, pero el mar no pregunta, el mar toma. Las sombras en el agua se acercaron. Podía sentirlas rozándome las piernas, frías como hielo, curiosas. Tu tía entendió, continuó la criatura. Ella sirvió bien, mantuvo los rituales, cuidó del equilibrio, y cuando llegó su momento, vino voluntariamente, sin miedo, sin resistencia. ¿Harás tú lo mismo? ¿Y si me niego? La criatura rió, un sonido como olas estrellándose contra rocas. Entonces el pueblo pagará. Sin guardiana, sin rituales, el hambre volverá. Y no me detendré con 1 o 2 pescadores. Me llevaré a todos, 100 almas, 200, hasta que el pueblo quede vacío. Miré a través de la ventana rota. Podía ver las luces del pueblo en la distancia, personas inocentes, familias, niños. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué necesitas esto? Porque el equilibrio debe mantenerse. Tu antepasada me llamó cuando el pueblo moría. Le di abundancia, peces, seguridad. Pero nada es gratis. Una vida por generación, una guardiana que mantenga el respeto. Ese es el precio. Debe haber otra forma. No la hay, pero puedo ofrecerte algo. Sirve bien como tu tía.
Haz los rituales, mantén el equilibrio, y cuando llegue tu momento, décadas desde ahora, vendrás al mar no como presa, sino como igual. Te transformarás, te unirás a nosotras. Las guardianas que vinieron antes todavía nadan en mis aguas. Puedes verlas si miras con atención. Las sombras en el agua se aclararon un poco, y pude ver rostros de mujeres que se parecían a mí. Mi tía Rebeca, joven y sonriente, otras que no reconocí pero que compartían mis rasgos. Generaciones de mujeres de mi familia, todas nadando en las profundidades. No es muerte, dijo la criatura suavemente. Es transformación. Es convertirse en parte de algo más grande, más antiguo, eterno. El agua comenzó a retroceder, drenándose por las ventanas rotas. Tienes tiempo para decidir, pero elige pronto. El mar no es paciente. Y desapareció, llevándose el agua, las sombras, todo. Me quedé sola en el ático, empapada y temblando. Eso fue hace 2 años. Todavía vivo en la casa, todavía hago los rituales. Cada luna nueva, cada solsticio, cada vez que el mar se inquieta, sigo las instrucciones del cuaderno de mi tía. Arrojo sal consagrada, susurro las palabras antiguas, mantengo el equilibrio y el pueblo prospera. Los pescadores vuelven con redes llenas. No hay tormentas devastadoras, no hay desapariciones, excepto que siento el llamado cada vez más fuerte. Los sueños son más vívidos ahora. Puedo respirar bajo el agua en ellos. Puedo nadar con mis ancestras. Puedo sentir la libertad de las profundidades. Y parte de mí, una parte que crece cada día, quiere ir. Quiere dejar esta vida limitada en tierra firme y sumergirse en el infinito del océano. A veces, en las noches de luna llena, bajo a la playa. Me paro en la orilla, con el agua fría lamiendo mis pies. Y las veo, mis ancestras, nadando en las olas, llamándome, esperándome. Pronto, les digo, pero todavía no. Porque sé que cuando vaya no habrá vuelta atrás. Y aún no estoy lista para esa transformación, pero sé que llegará el día. El mar es paciente, pero no infinitamente. Y cuando me llame con suficiente fuerza, responderé, como lo hizo mi tía, como lo hicieron todas las mujeres de mi familia antes que yo. Caminaré hacia el agua y nunca volveré, pero no moriré, solo cambiaré. Me convertiré en algo más, algo antiguo, algo del mar. Y cuando eso pase, espero que haya otra mujer en mi familia, otra sobrina, otra hija, otra nieta. Alguien que herede esta casa, alguien que continúe los rituales, alguien que mantenga el pacto, porque el equilibrio debe preservarse, siempre. Ese es el testimonio que Sofía compartió conmigo hace 6 meses. Todavía vive en esa casa frente al mar, todavía hace los rituales. Me escribe de vez en cuando, y cada mensaje suena un poco más distante, como si ya estuviera alejándose hacia las profundidades. Si alguna vez has sentido el llamado de algo más grande que tú, algo que no puedes explicar, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que algunos pactos trascienden generaciones. Que duermas tranquilo esta noche y nos escuchamos pronto. Esta historia me la envió una seguidora llamada Valentina, quien vive en Colombia. Lo que experimentó hace 5 años la obligó a mudarse de su apartamento y cambiar completamente su relación con los espejos. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde un espejo, o has visto algo en el reflejo que no debería estar ahí, déjamelo saber en los comentarios. Estas experiencias son más comunes de lo que imaginas. Ahora, lo que Valentina vivió involucra a una presencia que se manifestaba exclusivamente a través de los espejos de su apartamento y que con el tiempo se volvió cada vez más agresiva y peligrosa. Prepárate, porque esta historia es perturbadora. Mi nombre es Valentina, tengo 34 años, y lo que voy a contar sucedió hace 5 años en Bogotá, en un apartamento que alquilé en el barrio La Candelaria. Es una historia que me costó años poder compartir, principalmente porque durante mucho tiempo pensé que estaba volviéndome loca, que lo que vi, lo que experimenté,
Era producto de mi imaginación o de algún desequilibrio mental, pero no lo era. Era real, tan real como cualquier otra cosa en este mundo. Y lo peor es que sigue ahí, en ese apartamento, esperando a la siguiente persona que cometa el error de alquilarlo. Todo comenzó en agosto de 2018. Acababa de terminar una relación de 6 años y necesitaba un cambio radical. Decidí mudarme de Medellín a Bogotá, empezar de cero, conseguir un nuevo trabajo, una nueva vida. Encontré un trabajo como diseñadora gráfica en una agencia pequeña y empecé a buscar apartamento. La Candelaria es un barrio hermoso, histórico, lleno de casas coloniales convertidas en apartamentos. Tiene ese encanto viejo que me atraía. Las calles empedradas, las paredes de colores brillantes, los balcones con flores. Era exactamente el tipo de lugar donde quería vivir. El apartamento que encontré parecía perfecto. Estaba en un 3er piso, en un edificio colonial restaurado. Un ambiente, cocina integrada, baño completo y lo mejor de todo, un precio increíblemente bajo para la zona. La dueña, una señora mayor llamada Blanca, me explicó que había estado vacío durante unos meses y necesitaba rentarlo pronto. Debí preguntar por qué había estado vacío tanto tiempo. Debí preguntar por qué el precio era tan bajo. Pero estaba desesperada por encontrar algo rápido y dentro de mi presupuesto. Firmé el contrato y me mudé una semana después. Los primeros días fueron normales. Desempacar, organizar, decorar. El apartamento era bonito, con techos altos, vigas de madera expuestas, ventanas grandes que daban a la calle. Había un espejo grande en el baño, como es normal, y la dueña había dejado un espejo de cuerpo entero en la habitación, apoyado contra la pared. Ese espejo viene con el apartamento, me había dicho la señora Blanca cuando firmé el contrato. Es antiguo, tiene valor. Por favor, cuídalo bien. Era un espejo hermoso, lo admito. Marco de madera tallada, oscuro, con diseños florales intrincados. El vidrio tenía esa calidad ligeramente ondulada de los espejos antiguos, esos que distorsionan el reflejo muy sutilmente. Me gustaba. Le daba carácter al espacio. La primera semana fue tranquila. Me estaba adaptando al nuevo trabajo, a la ciudad, a vivir sola otra vez después de tantos años. Las noches eran silenciosas. Dormía bien. Fue en la segunda semana cuando noté algo extraño. Estaba en el baño, cepillándome los dientes antes de dormir cuando vi algo en el espejo. Un movimiento en el reflejo detrás de mí, como si alguien hubiera pasado por la puerta del baño. Me giré rápidamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Solo mi reflejo, la pared detrás de mí, la puerta abierta que daba a la habitación vacía y oscura. «Estás cansada», me dije. «Es solo el reflejo de algo en la ventana». Terminé de lavarme los dientes e intenté no pensar más en ello, pero empezó a pasar más seguido. Captaba movimientos en mi visión periférica cuando pasaba frente al espejo del baño. Cuando me vestía en las mañanas frente al espejo de cuerpo entero, a veces sentía que mi reflejo se movía un segundo después que yo, como si hubiera un lag, un retraso minúsculo. Lo racionalicé. Era el espejo antiguo, el vidrio ondulado, mis ojos jugándome trucos. Nada más, pero entonces comenzaron las noches. La primera vez que la vi fue un martes a las 3 de la madrugada. Me desperté necesitando ir al baño. Medio dormida, caminé por el apartamento oscuro hasta el baño. Encendí la luz, y ahí estaba. En el espejo detrás de mi reflejo había una mujer. No era un reflejo de algo real. No había nadie detrás de mí en el baño, pero en el espejo, clara como el día, había una mujer parada a mi espalda. Era pálida, muy pálida. Tenía el cabello negro y largo que le caía sobre los hombros como cortinas oscuras. Vestía algo blanco, un camisón o vestido, manchado con algo oscuro. Y sus ojos me miraban directamente. No a mi reflejo, a mí. Grité y me di vuelta. El baño estaba vacío. Miré al espejo otra vez. Ella todavía estaba ahí, pero ahora sonreía. Salí corriendo del baño y encendí todas las luces del apartamento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Me senté en mi cama, temblando, intentando procesar lo que acababa de ver. No era real, me repetía. Fue una alucinación,
Estabas medio dormida, las sombras, la luz, tu mente creando cosas, pero la imagen estaba grabada en mi cerebro, esa cara pálida, esos ojos negros, esa sonrisa. No volví al baño esa noche. Me aguanté hasta que amaneció. A la mañana siguiente, con la luz del día, todo parecía menos aterrador. Fui al baño y me miré en el espejo. Solo mi reflejo, nada más. Normal. Fue una pesadilla despierta, me convencí. Estrés del trabajo nuevo, de la mudanza, de estar sola. Esa noche tapé el espejo del baño con una toalla antes de dormir, por si acaso. Funcionó por un par de noches. No vi nada extraño. Empecé a relajarme otra vez, pero entonces empezó a aparecer en el otro espejo, el grande, el de cuerpo entero en mi habitación. Estaba acostada en la cama, leyendo en mi teléfono, cuando miré casualmente hacia el espejo, y ahí estaba otra vez, la mujer. Esta vez estaba más cerca, parada junto a mi cama, mirándome, con esa sonrisa horrible. Me senté de golpe, miré a mi lado, nada. Miré al espejo, ella seguía ahí, ahora inclinándose sobre la cama, acercándose a mi reflejo. Agarré una sábana y cubrí el espejo completamente. Las manos me temblaban tanto que me costó trabajo. Con el espejo tapado me sentí un poco mejor. Pero ahora tenía 2 espejos cubiertos en mi apartamento y empezaba a tener miedo de mi propia casa. Al día siguiente llamé a la señora Blanca. Disculpe, dije intentando sonar casual. Quería preguntar sobre el espejo grande de la habitación. ¿Puedo guardarlo en algún lugar? ¿O devolverlo temporalmente? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Demasiado largo. ¿Por qué quieres quitarlo?, preguntó finalmente. Solo prefiero no tener espejos en mi habitación. Es una preferencia personal. Otro silencio. ¿Viste algo? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No era sorpresa. Era confirmación. ¿Qué debería ver?, pregunté con voz temblorosa. Nada, nada, respondió rápido. Es solo un espejo viejo. Si quieres taparlo, adelante. Pero no lo rompas, por favor. Y no lo saques del apartamento. Está en el contrato que debe permanecer ahí. Revisé el contrato esa noche. Y sí, había una cláusula extraña que había pasado por alto. El espejo de marco tallado debe permanecer en el apartamento en todo momento. No debe ser removido, vendido, ni destruido bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tipo de cláusula era esa? ¿Por qué un espejo sería tan importante? Busqué en internet sobre el apartamento, el edificio, cualquier historia relacionada, y encontré algo. En 2015, 3 años antes de que yo me mudara, una mujer había muerto en ese apartamento. Se llamaba Adriana Restrepo, tenía 38 años. La encontraron en el baño, ahogada en la bañera. La policía lo catalogó como suicidio, aunque hubo algunas inconsistencias que nunca se explicaron completamente. Pero lo que me dejó sin aliento fue su foto en el artículo de noticias. Era ella, la mujer del espejo. El mismo cabello negro y largo, los mismos rasgos, aunque en las fotos de vida se veía normal, con color en su piel. No pálida y muerta como aparecía en mis espejos. Adriana Restrepo había vivido en mi apartamento y había muerto ahí. Y ahora estaba en los espejos. Debía haberme mudado en ese momento, pero había firmado un contrato de 1 año con una penalización enorme por romperlo anticipadamente. No tenía el dinero para pagar eso y otra mudanza. Estaba atrapada. Decidí intentar vivir con ello. Mantendría los espejos cubiertos. No los miraría. Eventualmente tendría que acostumbrarme o ella se aburriría y se iría. Pero las cosas empeoraron. Empecé a escuchar sonidos por las noches, golpes suaves que venían de donde estaban los espejos cubiertos, como si alguien tocara el vidrio desde dentro. Tap, tap, tap. Constante, insistente. Compraba las toallas y sábanas más gruesas que podía encontrar para cubrir los espejos, pero los golpes se escuchaban igual, y entonces empezó a aparecer en otras superficies reflectantes. La pantalla apagada de mi computadora, la ventana de noche cuando las luces de adentro la convertían en espejo, el vidrio de un cuadro que tenía en la pared, incluso en la superficie del agua cuando llenaba un vaso en la cocina. Ahí estaba ella, Adriana, siempre observándome,
siempre con esa sonrisa, y cada vez estaba más cerca. Al principio aparecía en el fondo del reflejo, luego más cerca, luego justo detrás de mí, y después empezó a aparecer donde yo debería estar. Una noche fui a la cocina por agua. La luz estaba apagada y la ventana actuaba como espejo. Me acerqué para tomar un vaso y miré la ventana casualmente. Mi reflejo no estaba ahí. En su lugar, Adriana me miraba desde el vidrio, como si ella estuviera donde yo debería estar, como si hubiera tomado mi lugar en el reflejo. Detrás de ella, en el reflejo, podía ver mi apartamento, pero se veía diferente, más oscuro. Las paredes parecían estar manchadas, como con moho o algo peor, y había algo en el piso del reflejo, algo que parecía un cuerpo. Encendí la luz de golpe y el reflejo volvió a ser normal. Yo estaba ahí, mi cocina se veía normal, pero mis manos temblaban tanto que derramé el agua por todas partes. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama con todas las luces encendidas, todos los espejos y superficies reflectantes cubiertas, rogando que amaneciera. Empecé a evitar cualquier superficie reflectante. Comía con los ojos cerrados si había cubiertos brillantes. Me bañaba con los ojos cerrados en la ducha. Mantenía la pantalla de mi teléfono con el brillo al máximo para que nunca se apagara y se volviera reflectante. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que algo andaba mal. Perdí peso. Tenía ojeras profundas. Estaba constantemente nerviosa, saltando ante cualquier ruido. Mi rendimiento laboral empezó a deteriorarse. ¿Estás bien?, me preguntó mi jefa un día. ¿Te ves enferma? Solo estrés, mentí, adaptándome a la ciudad todavía, pero no estaba bien. Estaba al borde de un colapso. Una noche, un mes después de que todo comenzara, llegué a mi apartamento después de un día particularmente difícil en el trabajo. Estaba exhausta, física y mentalmente. Entré, tiré mis cosas en el sillón y fui directo al baño sin pensar. No me di cuenta hasta que ya estaba dentro con la luz encendida. Había olvidado volver a cubrir el espejo del baño esa mañana, y Adriana estaba ahí. Pero esta vez era diferente. No estaba detrás de mí en el reflejo. Estaba donde yo debería estar. Era mi reflejo. Se movía cuando yo me movía. Sonreía cuando yo no sonreía. Y sus ojos, Dios, sus ojos me miraban con una intensidad hambrienta. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera paralizada. El reflejo de Adriana levantó una mano lentamente, aunque yo no levanté la mía. Tocó el vidrio del espejo desde dentro, y vi, con horror absoluto, que sus dedos atravesaron el vidrio. No lo rompieron, lo atravesaron, como si el espejo fuera agua. Su mano emergió del espejo hacia mi lado. Una mano pálida, con dedos largos y uñas negras, alcanzándome. Logré gritar y retroceder de golpe, rompiendo lo que fuera que me tenía paralizada. Salí corriendo del baño, agarré mi bolso y mis llaves, y salí del apartamento. Corrí por las calles de la Candelaria en plena noche, sin rumbo, solo alejándome. No paré hasta que llegué a un parque iluminado donde había gente. Gente real, viva, normal. Me senté en una banca, temblando y llorando, mientras parejas y familias paseaban a mi alrededor ajenas a mi terror. No podía volver a ese apartamento. No podía. ¿Pero a dónde iba? No conocía a nadie en Bogotá. No tenía dinero para un hotel por tiempo indefinido. Mi familia estaba en Medellín. Llamé a mi madre. Le conté todo. Ella, bendita sea, no me juzgó ni me dijo que estaba loca. Mi madre había crecido en un pueblo pequeño donde estas cosas se aceptaban como parte de la vida. «Necesitas ayuda espiritual», dijo con firmeza. «Ahí hay algo que quiere hacerte daño. No puedes enfrentarlo sola». Me dio el contacto de una señora en Bogotá, una conocida de una amiga, que era curandera y trabajaba con casos de espíritus problemáticos. Se llamaba Doña Carmen. La llamé esa misma noche desde el parque. Le expliqué lo que estaba pasando. Ella me dijo que fuera a su casa inmediatamente, que no volviera a mi apartamento sola. Tomé un taxi hasta su dirección. Vivía en el sur de la ciudad, en una casa pequeña en un barrio tranquilo. Me recibió en la puerta una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño, vestida de blanco, con decenas de collares y pulseras. «Entra, mija»,
dijo con voz maternal. Estás a salvo aquí. Su casa olía a incienso y hierbas. Había altares en cada habitación con velas, imágenes de santos y vírgenes, cuencos con agua y sal. Me sentí inmediatamente más tranquila. Me preparó un té de hierbas mientras le contaba todo con más detalle. Ella escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Es un espíritu atrapado, explicó finalmente. La mujer que murió en ese apartamento, Adriana, está anclada ahí. Y no solo por su muerte traumática. Hay algo más, algo que la mantiene atada a esos espejos específicamente. ¿El espejo grande?, pregunté. ¿El que la dueña insiste que debe quedarse ahí? Doña Carmen asintió. Probablemente ahí murió, o está conectado de alguna forma con su muerte. Los espejos son portales, mija, ventanas entre mundos, y cuando alguien muere cerca de un espejo, especialmente en circunstancias traumáticas, su espíritu puede quedarse atrapado en él. ¿Por qué me está atacando? Yo no le hice nada. No te está atacando por venganza contra ti específicamente, explicó doña Carmen. Te ve como una oportunidad. Ella está atrapada, sola, en ese espacio entre el mundo de los vivos y el más allá. Está desesperada, y cree que si puede tomar tu lugar, si puede empujarte hacia donde ella está y tomar tu cuerpo, puede escapar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puede hacer eso? ¿Puede poseerme? Si le das la oportunidad, sí. Si baja tu guardia lo suficiente, si te mira a los ojos a través del espejo por suficiente tiempo, puede crear un puente lo suficientemente fuerte para intentar el intercambio. Doña Carmen me tomó de las manos. Pero no vamos a dejar que eso pase. Vamos a liberar a ese espíritu. Vamos a romper su conexión con los espejos. Pero va a requerir tu valentía. Tendrás que regresar a ese apartamento conmigo. La idea de volver me aterraba, pero sabía que no tenía opción. No podía vivir el resto de mi vida huyendo de espejos y superficies reflectantes. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté. Pasamos el resto de la noche preparándonos. Doña Carmen reunió varios elementos: velas blancas, sal gruesa, agua bendita, incienso, aceites especiales y varios amuletos de protección. Me hizo bañarme con hierbas específicas y me puso uno de sus collares, diciéndome que no me lo quitara bajo ninguna circunstancia. Regresamos a mi apartamento al amanecer. Doña Carmen insistió en que la luz del día nos daría una ventaja. Los espíritus son más débiles cuando el sol está alto. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el aire que salió era helado y olía diferente, no al incienso y aceites que había dejado doña Carmen, sino a algo pútrido, a agua estancada. Las toallas que cubrían los espejos estaban en el suelo. Los espejos quedaron expuestos, y en cada uno Adriana nos miraba, en el espejo grande, en el espejo del baño, en las ventanas, incluso en superficies que no deberían ser reflectantes, el piso de madera, las paredes. En todas partes su cara nos observaba con furia. «Sabe que venimos a liberarla», dijo doña Carmen con calma, «y está asustada. La muerte da miedo, incluso para los que ya están muertos. Está aterrada de soltar este mundo y enfrentar lo que viene después». Doña Carmen empezó a trabajar inmediatamente. Roció sal en todas las entradas y ventanas. Encendió velas blancas en cada esquina. Quemó incienso de copal y empezó a rezar en un idioma que no reconocí. Posiblemente latín mezclado con algo más antiguo. Las velas parpadearon violentamente. El aire se volvió más frío. Y en los espejos, Adriana empezó a moverse. Ya no solo nos observaba, se golpeaba contra el vidrio desde dentro, como si intentara salir. Sus manos dejaban marcas en la superficie interna del espejo, marcas que se veían como condensación pero que formaban palabras. No, quedarme, viva. Los golpes se volvieron más fuertes. Uno de los espejos se agrietó. Doña Carmen elevó su voz, rezando más fuerte. Roció agua bendita directamente sobre el espejo grande, el que la dueña había insistido que debía quedarse en el apartamento. El espejo empezó a humear donde el agua lo tocaba. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En el reflejo, detrás de Adriana, había alguien más. Otra figura, masculina, en sombras, con las manos alrededor del cuello de Adriana. No fue suicidio, susurré con horror. La asesinaron. Doña Carmen asintió,
sin dejar de rezar. Lo sé, mija. Por eso está atrapada. Muerte violenta, injusta, sin resolver. Es el tipo de muerte que más ata a un espíritu. En el espejo pude ver la escena desarrollándose como una película. El hombre arrastrando a Adriana, ella luchando, el baño, la bañera llenándose de agua, su cabeza siendo empujada hacia abajo, sus manos arañando, golpeando, hasta que finalmente dejaron de moverse, y luego el hombre arrastrando su cuerpo de vuelta a la habitación, colocándola frente al espejo grande, susurrando algo, un ritual, algo oscuro. La había atado al espejo intencionalmente, para que no pudiera irse, para que no pudiera buscar justicia. Necesitamos romper el espejo, dije de repente. Es lo que la tiene atrapada. No, dijo doña Carmen firmemente. Si lo rompemos mientras ella todavía está atada, su espíritu se fragmentará, se multiplicará, será peor. Primero tenemos que romper el ritual que la ata. Luego podemos destruir el espejo. Siguió rezando, ahora más específicamente. Palabras sobre liberar almas atadas, romper cadenas injustas, permitir que los muertos descansen. El apartamento entero empezó a temblar. Cuadros cayeron de las paredes. Las velas se apagaron y luego se reencendieron solas. Y en el espejo, Adriana gritaba. No podíamos escuchar el sonido, pero veíamos su boca abierta en un grito silencioso de agonía. El hombre en sombras detrás de ella empezó a desvanecerse. El ritual que la ataba se estaba rompiendo. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El temblor cesó. El frío desapareció. Las velas dejaron de parpadear. En el espejo Adriana nos miraba, pero su expresión había cambiado. Ya no había furia ni hambre, solo había tristeza y gratitud. Movió sus labios. No escuchamos el sonido, pero pude leer las palabras. Gracias. Y entonces se desvaneció, como humo dispersándose. El espejo mostró solo nuestros reflejos normales. Doña Carmen suspiró con alivio. Se fue. Finalmente pudo cruzar. Me derrumbé en el suelo, llorando de alivio y agotamiento. Había terminado, finalmente había terminado. Pero doña Carmen no había terminado. Sacó un martillo de su bolso. El espejo debe destruirse, dijo, para asegurarnos de que nunca más pueda ser usado para atrapar almas. Le dio el martillo al espejo grande. Una vez, 2 veces. El vidrio se hizo añicos, cayendo en miles de pedazos que brillaban en el piso, y con cada golpe, sentí como si un peso se levantara, como si el apartamento mismo pudiera respirar de nuevo. Limpiamos los fragmentos cuidadosamente, doña Carmen rezando sobre cada pedazo. Los envolvimos en tela negra y los llevamos a un río, donde doña Carmen realizó un ritual final antes de sumergirlos en el agua corriente. El agua corriente dispersa cualquier energía residual, explicó. Ahora está completamente terminado. Le pagué a doña Carmen todo lo que pude, aunque ella insistió en que no era necesario. Me abrazó en la despedida. Fuiste muy valiente, me dijo, y le diste paz a un alma atormentada. Eso es un regalo. Volví al apartamento esa noche. Por primera vez en semanas, el lugar se sentía normal, cálido, vivo. El peso opresivo había desaparecido. A la mañana siguiente llamé a la señora Blanca. Le conté lo que había pasado, lo del espejo roto, lo de Adriana. Hubo un largo silencio. Finalmente, con voz quebrada dijo, debí haberte advertido. Debí, pero necesitaba el dinero. Y pensé que tal vez contigo sería diferente, que tal vez ella te dejaría en paz. ¿Sabía lo que le pasó a Adriana? La verdad, lo sospechaba, admitió. Su novio la mató, estoy casi segura, pero nunca pudieron probarlo. Él desapareció días después. Y Adriana, pobre muchacha, se quedó atrapada en ese maldito espejo que él le había regalado semanas antes de matarla. El espejo había sido un regalo del asesino, probablemente ya preparado con el ritual oscuro, planeando desde el principio atrapar su alma ahí. Rompí el espejo, le dije. Ya no está, y su espíritu fue liberado. Ya no hay nada de qué preocuparse. La señora Blanca lloró. Gracias, susurró. Gracias por liberarla. Debí haberlo hecho yo hace años, pero tenía miedo.
Me mudé del apartamento un mes después, cuando terminó el plazo mínimo del contrato. Pero ya no era por miedo, era solo que el lugar tenía demasiados recuerdos dolorosos. Han pasado 5 años desde entonces. Ahora vivo en un apartamento diferente, en un barrio moderno con ventanas grandes y ningún espejo antiguo. Tengo un espejo normal en el baño y uno pequeño en la habitación. Y nunca he vuelto a ver nada extraño en ellos. A veces pienso en Adriana, en lo que sufrió, tanto en vida como en muerte. Espero que finalmente esté en paz, donde fuera que esté ahora. Y pienso en todas las otras Adrianas que podrían estar ahí fuera, atrapadas en espejos, en casas, en objetos, esperando que alguien tenga el coraje de liberarlas. Desde entonces soy más cuidadosa con los objetos antiguos, especialmente los espejos. Pregunto sobre su historia, de dónde vienen, quién los tuvo antes, porque aprendí que los objetos pueden cargar más que solo polvo y años. Pueden cargar dolor, trauma y almas atrapadas. Y aunque mi experiencia fue aterradora, también me enseñó algo importante, que hay más en este mundo de lo que vemos, que la muerte no siempre es el final, y que a veces los vivos tienen el poder de ayudar a los muertos a encontrar la paz que merecen. Solo se necesita coraje y la voluntad de enfrentar lo que está del otro lado del espejo. Esa es la historia que Valentina me compartió. Me dijo que desde entonces ha ayudado a doña Carmen en algunos casos similares, que aprendió bastante sobre liberación de espíritus. También me contó que el apartamento donde vivió ahora tiene inquilinos nuevos que no han reportado ninguna actividad paranormal. Adriana finalmente descansa. Si alguna vez has tenido experiencias con espejos o superficies reflectantes que te hicieron sentir incómodo, compártelo en los comentarios. Y si disfrutaste esta historia, considera suscribirte para más contenido como este. Cada semana comparto experiencias nuevas. Cuídate mucho y tal vez piensa 2 veces antes de comprar ese espejo antiguo en el mercado de pulgas. Nos escuchamos pronto.